Saludamos desde la Iglesia Cristo para las Naciones. Ayer a la tarde tuve oportunidad de compartir con Pastor Roberto González, pastor principal de la iglesia, y qué bendición es tener a nuestro pastor con nosotros, con la riqueza que él tiene de la palabra de Dios, el tesoro que él tiene para compartir con nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Vamos a continuar viendo el libro de San Juan. Y quiero recordarles nuevamente por qué este libro fue escrito. Juan dijo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, tenemos que tratar de entender lo que Juan escribió aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque es para beneficio nuestro, para que gocemos de la vida abundante que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Y estamos continuando en el capítulo 2, desde el versículo número 13 hasta el 25. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje. Vamos a ver la pasión de Jesús, el fervor de Jesús por la reverencia a Dios. También vamos a ver su poder de resurrección. Y la última parte, la omnisciencia o la percepción de la realidad que Cristo tiene de cada persona, de cada hombre, de toda la humanidad. Entonces, en el capítulo 2, versículo 13, encontramos lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, acordémonos, esta era una fiesta anual y tenían que venir, todos los que eran judíos tenían que venir a adorar al templo a Jerusalén. Según el historiador Josefo, dice que a veces había miles y miles de personas. En sus escritos este historiador dice que piensa que en esa semana se mataban como 250,000, creo, de corderos. Imagínense tantos sacrificios. Entonces, esto es lo que encontramos aquí. La ciudad estaba llena de gente. Entonces ahí es donde estaba Jesús. Y dice, y en el verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí vemos entonces el fervor, la pasión que Cristo tiene por reverencia a Dios. La gente hacía sacrificios, traía animales inocentes, pero no lo hacían de corazón. Por eso echó todos. Entonces podemos decir que esta es la segunda señal que él hace. La primera señal él la hizo en un lugar con familia, con amigos, con sus discípulos. Por aquí él hace esta señal delante de miles de personas. ¿Y qué es lo que está demostrando? Está demostrando que él regula la adoración a Dios. Él controla la adoración a Dios, algo que se había olvidado en ese momento. Entonces dice: quitad de aquí, en el verso 16, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Se acordaron lo que estaba escrito en el Salmo 69, verso 9. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días
lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces aquí vemos en esta señal el poder de la resurrección, que Jesús es la resurrección y la vida. Dice, destruir este cuerpo. Los judíos pensaban que estaba hablando del templo de piedra que estaba ahí, pero él estaba hablando del cuerpo suyo, el cuerpo físico, que iba a ser dado por todos los pecadores, por nuestras vidas. Dice, y en 3 días lo levantaré. Y así ocurrió. Nuestro Señor fue crucificado, pero al tercer día se levantó de los muertos. Continuemos. Verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En estos 3 versículos vemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su percepción de la realidad. Cristo sabe exactamente lo que hay en cada corazón humano. Es interesante que en el verso 23 dice que muchos de los que estaban ahí en la fiesta, en la Pascua, creyeron en él. La palabra creer aquí, y después en el verso 24 dice, donde dice, y Jesús mismo no se fiaba de ellos. Esas 2 palabras son igualitas en la lengua original, es la palabra fe. O sea, los que estaban en Jerusalén vieron las señales que Jesús estaba haciendo y dice que tuvieron fe en el nombre de Cristo. Pero dice el verso 24 que Jesús no tenía fe en ellos, porque conocía a todos. Entonces, sutilmente nos muestra la Escritura de cómo es nuestra fe al Señor Jesucristo. El Señor no busca una fe superficial, sino que Él nos muestra una dedicación a la persona de Él. Jesús nos ha dicho, dice, el que quiera venir detrás de mí tiene que tomar su cruz cada día, tiene que dejar padre, madre, ¿no es cierto? Tenemos que, por Cristo tenemos que pensar que Él es lo más importante. Entonces, quiero que nos quedemos un poquito aquí en estos versos. Él no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en cada corazón. El versículo 23. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, Jesús busca una fe verdadera, discípulos dedicados a Él, personas que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que Él no tenía fe, no confiaba, no se fiaba de ellos, de tantos que habían visto tantas señales aquí en la ciudad de Jerusalén. Pero vemos que Cristo es paciente y compasivo para aquellos que sí muestran una fe verdadera, y lo encontramos en el capítulo 8, versículo 31 y 32. Capítulo 8, versos 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la marca de un creyente verdadero en Cristo Jesús? Cristo nos dice permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. La palabra de Dios tiene que cambiar no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestro interior, y hacer la obra
para que nuestra fe esté firme, sobre todo en estos tiempos, en este tiempo en el cual estamos viviendo. No sabemos cuándo viene Cristo, pero dice que debemos estar siempre listos. No sabemos si vienes a la primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, pero Él dijo a las vírgenes que esperaban al esposo que debían de estar siempre listas, preparadas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos mantiene preparados. La palabra nos redarguye, nos ilumina, nos guía el camino, nos muestra el camino que debemos tomar. Por eso Cristo dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad no se puede conocer si la palabra no permanece. Si no hay palabra de Dios, no hay verdad. Si no hay verdad, hay engaño, hay oscuridad, hay mentira. Pero si la palabra de Cristo está en tu vida, la verdad está contigo y Cristo está contigo, la presencia del Señor está contigo. Vamos a ver nuevamente la parte del poder de la resurrección en el punto número 2. Poder de la resurrección. Cristo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando del cuerpo suyo que iba a ser crucificado. Tenemos algo muy bonito aquí. Él habló a la samaritana en el capítulo 4, 21, le dijo lo siguiente a la mujer samaritana. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo estaba profetizando que no en ese monte donde estaban adorando los samaritanos, a pesar que adoraban lo que no sabían, ni en Jerusalén, donde todos los judíos iban año tras año para adorar en el templo. Dice: adoraréis al Padre. Porque cuando Cristo murió y resucitó de los muertos, ahí es donde comienza una nueva forma de adorar a Dios. Cristo dice que Dios es espíritu y Él busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo no solamente está limpiando el templo en este pasaje, tiene el celo de Dios, reverencia a Dios de cómo adorar, pero también nos está indicando que a su cuerpo, al haber sido crucificado y resucitado de los muertos, ahora Dios Padre está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y quiero que concluyamos viendo Efesios capítulo 2, verso 19, que nos va a iluminar esta nueva forma de adorar al Señor. Efesios, el capítulo número 2, el versículo 19 al 22. Dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces este pasaje nos muestra que cada creyente de Cristo Jesús, cada persona que es sedienta de las cosas de Dios, que permanece
en las palabras del Señor Jesucristo, está siendo edificado para ser un templo santo en el Señor. Dios ya no habita más en templo hecho de manos de hombre, sino que Dios desea habitar en el cuerpo de Cristo, que son personas que han sido redimidas, han sido cambiadas por el poder de la sangre del Señor Jesús. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso esto, que Dios tan santo, tan puro, Él desea habitar en los creyentes. Cada creyente individualmente tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Y lo más hermoso que cuando estamos como congregación, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está ahí y dice que Dios mora en el Espíritu. El Dios Todopoderoso mora en medio de su pueblo. Todo por la bendita gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da. Entonces, recordemos este pasaje que hemos leído en el capítulo 2 de Juan. Vemos entonces 3 puntos: la pasión, el fervor por la reverencia a Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía. Vemos también el poder de su resurrección, que Él tiene poder, murió, resucitó de los muertos, pero no solamente hizo eso, sino que tú y yo hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y es la cabeza del cuerpo, para morada de Dios por su Espíritu. Punto número 3, vemos la omnisciencia de nuestro Señor, que Él sabe lo que hay en cada corazón y Él está interesado en personas que tengan una fe genuina en Él. Gracias damos a Dios por su palabra bendita que nos sigue fortaleciendo, nos sigue edificando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor amado. Bendice a cada corazón, bendice a cada persona, Señor, y Señor, que siempre estemos con hambre y sed de las cosas que tú nos has dejado en tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús.